Amigo de Internet, ¿qué tal andas? Pues querría comenzar con una anécdota que me ocurrió hace unos cuantos años en una parroquia donde se supone que yo heredé un grupo de catequesis de adultos y donde íbamos semanalmente tocando temas, ¿no? de la iglesia, del catecismo, enseñanzas distintas de un montón de cosas, ¿no? Hasta que llegamos al temita, al tema de hoy, ¿no? que fue un jaleo enorme, que es el de la sexualidad. Bueno, lo bueno de estar en la iglesia es que son 2000 años de existencia y por lo tanto a nadie se le esconde, a nadie le pilla por sorpresa ningún tipo de enseñanza. Gracias a Dios, 2000 años de repetir machaconamente lo mismo, pues ya está clarísimo lo que opina la Iglesia, las ideas de la Iglesia sobre 1000 temas distintos. Y la sexualidad es otro tema más y nadie se lleva escándalo, o nadie se lleva el susto de pensar que la Iglesia decía una cosa o dice la contraria, etcétera, etcétera. Quiero decir que ya la gente más o menos sabe por dónde van los tiros. Aunque, como hemos visto en esta catequesis, ¿no? Hubo gente que decía que había sacerdotes, que incluso algún obispo había dicho lo contrario a lo que sale en el catecismo, a lo contrario a lo que en todas partes se habla de la sexualidad, ¿no? Habían reducido la sexualidad en este grupo, en esas catequesis que heredé, la sexualidad a nada, un conjunto de fluidos, lo siento, así hablaban, y una especie de goce, como puede ser el comer y ya está, ¿no? No querían darle más importancia o le querían restar la importancia que la Iglesia daba a la sexualidad, ¿no? Y ahí está quizá el problema, ¿no? La gente sabe muy bien lo que dice la Iglesia, y aquí el problema es no sabe por qué la Iglesia dice lo que dice. Entonces, como no tiene argumentación, no sabe la explicación última de fondo de por qué las cosas son como son, por qué la Iglesia explica la familia como la explica, pues entonces, efectivamente, si te dan un no, sin más, un no así pelado como explicación, pues es fácil que no lo entiendas y, bueno, pues es a practicar, vivir de otro modo distinto. Vamos a ver, yo creo que el mundo, que no tiene por qué, o sea, no tiene por qué querer hacer las cosas mal. Otra cosa es que esté equivocado, pero no significa que quiera hacer las cosas mal. El mundo quiere vivir las cosas bien. Y la sexualidad, una de las cosas que quiere vivir y acertar es con la sexualidad, ¿no? El tema es que el mundo, por hacer un pequeño esquema, ¿no? como por manejarnos, ¿no? Un modelo chiquitín, yo creo que el mundo lo que quiere es vivir una sexualidad alejada de toda normatividad, ¿no? Alejada de las normas o purificar la sexualidad de ideologías, de todo lo que pueda contaminar la sexualidad de su pureza, de lo que aparentemente limpio o noble que pueda tener, y por lo tanto todo lo que suene a normas, el mundo lo rechaza absolutamente. Podríamos decir, ¿no? Que el mundo lo que quiere vivir es una sexualidad espontánea, auténtica, personal, ¿no? Y como viva, lejos de normativas, lejos de en fin, leyes y de moralismos. Eso yo creo que más o menos va por ahí la idea, ¿no? Quiere una sexualidad que le ayude a vivir, ¿no? Y por lo tanto, como estamos en una sociedad que adora la libertad, el enemigo número uno a la libertad y por tanto a esa sexualidad que quiere ayudar a esa libertad son las normas. Por lo tanto, toda norma que se acerque a mi libertad, por tanto, toda norma que se acerque a mi sexualidad, el mundo lo va a rechazar, ¿no? Pero creo que hay un punto de conexión y un posible punto de encuentro, que sería que el mismo mundo, cuando habla de sexualidad, aunque quiere vivir al margen de todo tipo de leyes morales, ¿no? y dice, cada uno que haga lo que quiera, no escuches a nadie, tú vive una sexualidad, en fin, ¿no? Espontánea, libre, no, en fin, el mundo mismo te marca unos límites. Habla de una sexualidad responsable, ¿no? De tal manera que, como ves, el mundo quiere una sexualidad, digamos, libre de toda atadura, pero tiene que poner un límite. Y habla de una sexualidad responsable, de lo que debes hacer, de lo que no debes hacer, de cómo puedes vivir una sexualidad plena, de cuáles son las trampas, de relaciones tóxicas y no tóxicas, y de engaños, etc. De tal manera que el mundo te pone normas a esa sexualidad, ¿no? Intenta ayudar con normas
a la sexualidad. De ahí que podemos concluir y podemos estar de acuerdo con el mundo en que la sexualidad no se explica sola, ¿no? La sexualidad necesita una instancia distinta a ella misma, que es la inteligencia, para regularla, para controlarla, para que, en definitiva, la sexualidad no sea una trampa, para que la sexualidad sea una ayuda a mi vida y no sea algo que me esclavice, que me someta y que me subyugue, digamos, ¿no? Y por ahí van un poco, digamos, el punto de conexión con el mundo, ¿no? El mundo pone unas normas a la sexualidad, sus normas, que no tienen nada que ver con la Iglesia, ¿no? Con las enseñanzas de la Iglesia, porque en el fondo lo que piensa el mundo es cómo puedo vivir una sexualidad lo más gozosa, ¿no? Que me dé el mayor placer. Ese es, digamos, el criterio del mundo, ¿no? Pero como la sexualidad tiene unas consecuencias, ¿no? Ya vienen los niños, hay enfermedades, luego hay problemas sentimentales, afectivos, rupturas, todo este mundo, etcétera, pues el mundo pone sus normas para que la sexualidad pueda ser vivida con el menor coste posible, con el menor dolor posible, ¿no? Vale, pero la mentalidad o la meta de la Iglesia no es el mayor placer, aunque no tienen miedo al placer en absoluto, en absoluto, es que la sexualidad humanice lo máximo posible. Ahí está, ¿no? Que realmente cuando la Iglesia lo que quiere es que cuando se use la sexualidad, eso no sea una trampa, sino que todo lo contrario, ¿no? Edifique a la persona, ¿no? Entonces, la idea de persona, para qué es la persona, es lo que va a hacer, digamos, dos explicaciones distintas de la sexualidad. El mundo tiene que la persona es pura libertad y tiene que exprimir la libertad, y la Iglesia no niega que la persona sea libre, pero lo que mueve a la persona, dice la Iglesia, es la comunión, ¿no? Y lo que va a dar felicidad y lo que va a construir a la persona va a ser comuniones auténticas entre las personas, ¿no? Y aquí está, digamos, la clave para entender cómo explica la Iglesia la sexualidad. La sexualidad que ayuda a construir personas, a construir comunión. Entonces sí, la comunión auténtica, una comunión estable, una comunión abierta a la vida, una comunión que entre toda la persona en juego, no solo el cuerpo, ¿no? No solo quiero tus hijos, no solo quiero tu cuerpo para mi placer, sino tiene que ser una comunión, ¿no? Una entrega mutua de dos personas. Por lo tanto, una sexualidad como la vive el mundo, ¿no? Así compulsiva, ¿no? Que en el fondo es un monólogo, que me busco a mí mismo, solo busco el placer, mi placer, a través de hacer de la otra persona un objeto de placer, pues eso a la Iglesia no le interesa en absoluto. Por eso niega y condena toda esa sexualidad egoísta, ¿no? Que se busca a sí mismo. ¿Y qué es lo que aprueba, lo que anhela, lo que en fin, alienta a la Iglesia? Es una sexualidad abierta a la comunión de la persona, el encuentro del otro. No es una sexualidad subjetiva, ¿no? Sino personal, donde yo sé que me encuentro con otra persona y la otra persona se encuentra conmigo y nos damos todo. Cuando es todo, es también el cuerpo, pero es todo. Por lo tanto, ese encuentro corporal es real porque hay un encuentro de toda la persona, ¿no? Del futuro, de los bienes, de los proyectos, de la libertad. Todo se entrega al otro y el otro lo recibe. Es construir personas, ¿no? Cuando se empieza a educar a los chavales, a los chiquitines, lo primero que se les hace es enseñarles a decir gracias, ¿no? Gracias y perdón. Porque lo que se le quiere, la educación es que se den cuenta que los demás no están al servicio suyo, sino que son iguales y por lo tanto se les tiene que respetar. Ahí está, ¿no? Esa es la educación de las personas. Bueno, pues una parte de esa educación es también el saber que la sexualidad nos va a ayudar a encontrarnos de verdad, o no, depende cómo queramos, con otras personas, ¿no? No para utilizarlas, o no para que me utilicen, sino para un encuentro, tiene que ser un encuentro gozoso, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser perdurable en el tiempo, tiene que ser recibir, ¿no? Las promesas del otro, el futuro del otro y todo lo que venga del otro, ¿no? Y viceversa.
Esa sería, digamos, como los dos conceptos, ¿no? Tan distintos, tan radicalmente opuestos, aparentemente, ¿no? de la concepción de la sexualidad por parte de la Iglesia y del mundo. El mundo piensa en singular, el yo, y la Iglesia piensa en el nosotros, ¿no? Porque Dios es comunión y por tanto estamos hechos para la comunión. Esa sería más o menos, ¿no? La explicación de la sexualidad de la Iglesia. Espero que te haya gustado. Un fuerte abrazo.